y Dios quiere cambiar nuestro mundo. Amén. Cuando hablamos de nuestro mundo, no es solamente en el mundo que vivimos, sino el mundo personal nuestro. Y quiero que para eso oremos, que Dios nos hable esta mañana. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo tan especial, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque es por ti que hoy podemos enseñar la palabra. Es por ti que hay una verdad que puede impartirse sobre cada vida, Señor. Es por ti, Espíritu Santo, que podemos renovar nuestra mente a través de lo que escuchamos de tu palabra, Señor. Y por eso en esta mañana apelamos a tu presencia, Espíritu Santo, a tu dirección, a que tú tomes la autoridad de este tiempo, que tú tomes la autoridad de cada vida, del ambiente de este lugar, y que esta palabra pueda ser impartida por ti directamente, Espíritu Santo. Ministra cada corazón, llega a cada vida como solo tú lo puedes hacer, Señor. Muévete en este lugar para que esto cobre sentido, el sentido que debe tener esta reunión. Que tu palabra pueda correr con libertad, pueda transformar las vidas, Señor, y que una semilla pueda quedar hoy sembrada en los corazones, que tu presencia en cada uno pueda hacer esos corazones una tierra fértil y que esta semilla produzca ese fruto que estamos esperando en cada uno, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos, gracias por tomar nuestras vidas y hoy somos instrumentos delante de ti. Amén. Amén. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 59, y quiero que usted lea este versículo. Y este versículo fue escrito para judíos, pero la respuesta de este versículo es Jesucristo. A raíz de este versículo es que Jesús viene a la tierra. Cuando Dios vio que en la tierra no había ninguno que se interpusiese y no hubiera que salvase a la humanidad, Dios envió a su Hijo. Pero este versículo hoy lo vamos a leer en un contexto del hoy, porque es lo que hoy el Señor está viendo sobre la tierra. Así que quiero que me ayudes por favor a leerlo. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia, ¿por dónde? Por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí. La verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona, ¿qué? La maldad. El Señor miró y les desagradó descubrir que no había justicia. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera, quien clamara por lo que estaba pasando. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Acá este versículo nos dice, de una manera, yo creo que el resumen es este, dice, se ataca a todo aquel que abandona la maldad. Este es el contexto del hoy en nuestras vidas y en las naciones. Yo nunca pensé que fuera a ver delante de mis ojos tan claramente el cumplimiento de otro pasaje que está en Isaías, y es, a lo bueno la gente lo tomará como que es malo. Cuando hablamos de matrimonios, mucha gente se ríe de esto, porque ve los matrimonios como un yugo, como una carga, por decir un solo ejemplo. Hoy la gente no quiere tener hijos porque ve los hijos como ¿qué? Una maldición, una carga, un tropiezo para sus vidas. Hoy la gente nos quiere cambiar la forma de ver, de que como usted se sienta, así está bien, y eso no es correcto porque eso va científicamente contra la biología. El estudio de la biología es eso. Es poder distinguir las especies, pero nos quieren hacer entender otra cosa totalmente diferente, porque toda aquella persona que abandona la maldad, como le dice acá la palabra, lo persiguen, y eso es lo que va a comenzar a ver la tierra a partir de ahora. Todo aquello dice que en los tribunales se perdió, ¿qué? Se extravió la verdad, no hay alguien que haga algo. Entonces dice el versículo 16, que quiero que lo leamos juntos, que dice, y vio. Yo quiero que preste atención a esta palabra, y vio Dios. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente, quiere decir que está en todos lados, es omnisciente, lee los pensamientos. Pero en este momento está diciendo, pareciera que, como dice Crónicas, los ojos del Señor recorren la tierra, y Dios comenzó a recorrer la tierra, lo que está pasando hoy, y vio
algo. Y no solamente le vio, sino cuando lo vio, ¿qué le pasó cuando lo vio? Se asombró. ¿Y cuál es el asombro de Dios? No es que solamente la verdad está siendo retenida, no solamente es que toda persona que huye de la maldad y quiere comenzar a caminar de la verdad es atacado, porque las personas es más fácil hacer parte de los grupos grandes, pero cuando usted sale de los grupos grandes y comienza a nadar contra la corriente, ¿ya usted qué es? Es una persona que no es de agrado para muchas personas. Por eso cuando uno cae bien a todo mundo, yo digo, pues no es tan bien. Porque si usted le cae bien a todo mundo, es porque usted posiblemente es igual a todo mundo. Pero cuando uno se sale de la corriente, ya no comienza a ser tan bien para muchas personas. Y dice que Dios le asombró, pero le asombró algo mayor todavía, que es lo que quiero enseñar esta mañana. Es que no hubo nadie. Dios comenzó a buscar, es que no hay nadie en la tierra que se meta, que se ponga en la mitad, que interceda. La palabra interceder es alguien que se pone en la mitad entre el que está recibiendo la opresión y entre Dios, que puede cambiar la opresión. Y el asombro de Dios no es ver la maldad, porque la maldad siempre ha estado. El asombro de Dios es que nadie se pone en la tierra y se atraviesa en contra de esto. Y ahí viene lo que Dios puso. Esta mañana queremos presentarle delante de ustedes una carga que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y la está colocando sobre muchas personas, pero hay una carga que en un momento determinado Dios quiere también trasladársela a las personas. No es una carga que se tiene que quedar solamente con nosotros. Dios nos ha puesto una carga estos días muy especial sobre los niños. Desde que nació Sión, nosotros tenemos carga por los niños. Porque cuando usted estudia el comportamiento sociológico de las personas, se da cuenta que cambiar un adulto es más difícil que cambiar un niño. Y la Biblia dice en Marcos 9 que cuando Jesús mandó a llamar a los niños fueron sin ningún problema. Pero cuando Jesús llamó a los adultos le pusieron todos los peros. Porque el corazón de un niño es más sensible, pero eso Satanás lo quiere dañar lo más rápido posible. Y yo digo, la iglesia no está para sentarse en la tierra a juzgar, sino qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hoy queremos plantearle una de las muchas soluciones que Dios nos plantea en su palabra. ¿Qué tiene que hacer usted frente a todo aquello y los desafíos que tenemos por delante? La maldad está creciendo sobre la tierra, pero también la verdad de Dios va a crecer sobre la tierra, porque eso dice la Biblia. La Biblia dice que la verdad de Dios correrá sobre la tierra, pero la maldad también. Jesús dijo, va a crecer el trigo y la cizaña, y no se puede arrancar la cizaña, sino hasta el final de los días. Quiere decir que hasta el final de los días vamos a tener que convivir ¿con qué? Con la maldad, pero nosotros somos ¿qué? Somos de la verdad. Nosotros somos el trigo, pero va a haber cizaña. Yo no puedo sacar a mis hijos de una realidad, no los puedo esconder de una realidad que donde vaya van a ver ¿qué? Maldad. En los barrios donde estudien, aún en la iglesia, hemos visto casos de niños que vienen llenos de maldad, porque el enemigo ya les está haciendo daño, ya ha sembrado en ellos la pornografía. Pero no estamos para asombrarnos, ni para desgarrarnos, ni para juzgar a los papás. Tenemos que ser gente de verdad, de trigo, porque vamos a crecer hasta el final de los días así, eso dice la Biblia. Así que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo plantea algo muy claro, y está en Efesios capítulo 6, versículo 18. Yo quiero leer dos pasajes, mi esposa va a explicar algo muy importante. Y yo creo que presta atención, porque lo que queremos es muy sencillo la enseñanza, pero más que sencillo, lo más difícil es hacer la tarea. ¿Cómo cambiar nuestro mundo? ¿Cómo empieza el cambio de nuestro mundo en la Biblia? Claro, nosotros tenemos que ser tema de justicia social, tenemos que ser personas que posiblemente a veces, como pasó en los Estados Unidos con el movimiento racial, que personas como Martin Luther King lo movilizó la gente a las calles. Todo eso hace parte de hacer frente a todo el engaño, a toda la maldad. Pero antes de todo eso, la Biblia siempre nos insta a algo. ¿A qué? La iglesia, antes de salir a gritar, tiene que orar, dice la Biblia. Y Efesios capítulo 6, 18, ¿qué dice? Por favor, lean. Dice la Biblia, orando, lea bien, orando ¿qué? No dice todo el tiempo. La gente cuando lee estos versículos lee mal. Yo he escuchado en las iglesias esto muchas veces. Orando en todo tiempo, no todo el tiempo.
orando todo tiempo. ¿Y qué dice? Con toda ¿qué? Tipo de oración, quiere decir que hay diferentes tipos de oración. ¿Y qué más? Y súplicas. La súplica es un nivel mayor de la oración. ¿Y qué dice? En el Espíritu, velando en ello, estando vigilante en ello. Dice, ¿por qué? Con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién tiene que orar? ¿Quiénes son los santos? Los santos no son los que se colocan en las iglesias. Los santos son todos aquellos que tienen la sangre de Cristo y que han sido redimidos. Quiere decir que por quienes tenemos que perseverar en oración. Por la persona que tiene usted a su lado. Si usted no lo sabía, el trabajo que yo he hecho por años, y yo le doy gracias a Dios, es trabajar con personas. Y trabajando con personas he aprendido cosas de todas las categorías, unas buenas, unas no tan buenas. Y me he dado cuenta de una cosa, que nada es seguro en la vida, primero. Segundo, que toda persona, por muy buena que sea, está bajo ataque en algún momento de su vida. Que las circunstancias en algún momento pueden cambiar. Que usted va en la vida y sus hijos están todos normal, usted no ve que está pasando nada y de repente pasan cosas que no estaban dentro del presupuesto. Yo eso le llamo los imprevistos de la vida. Y por eso el apóstol Pablo dice, mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que orar en todo tiempo. ¿Qué es eso? Cuando las cosas están mal, pero también cuando las cosas están ¿qué? Bien. En cualquier temporada de la vida uno tiene que orar. En este momento, si su salud está súper vigorosa, ¿qué tiene que orar? Por su salud. Por la salud de las personas que están a su lado. Si en este momento sus finanzas están volando, usted tiene que orar porque usted no sabe cuándo puede llegar una crisis a su empresa donde usted trabaja. Si sus hijos en este momento están súper bien, ¿qué tiene que hacer? Bendígalos. Porque hoy son saludables, corren, pero tiene que orar ya por ellos, con quién se van a casar, con quién van a vivir, dónde van a estudiar. Muchas cosas yo he visto todos estos años de gente que me ha dicho, pastor, mire, pasó esto, mi hijo iba allá y de repente algo sucedió y le pasó esto. ¿Por qué? Porque uno no piensa que cosas pueden pasar. Pero acá dice, orando en todo tiempo, en cualquier momento. Colombia estaba en un clima, digamos que no tan bueno, pero estaba normal y el país se ha convulsionado en estos meses ha estado como convulsionado. Hoy no quiero hablar de política porque anoche dije una cosa muy fuerte espiritualmente, de que Dios me ha hablado acerca de esto, pero no quiero oír porque mucha gente me está escuchando y a veces no entiende lo que uno dice, de qué contexto dice. Porque yo creo que lo que tiene que hacer la iglesia, en lugar de pararse a criticar y juzgar, necesita comenzar a levantarse en oración. Yo soy un opositor, pero un opositor positivo. Yo no me dedico detrás de un televisor a decir y a decir y a decir lo que está mal. Es cada vez que algo mal, levanto oración. Cada vez que algo mal, levanto oración. Digo, Señor, este país necesita mis oraciones. La gente que está en este gobierno necesita mis oraciones. Entonces, Pablo dice, orando ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Y a dónde? ¿Qué más? ¿En qué más? En toda ocasión. Cada ocasión que usted tenga la oportunidad para orar, ¿qué tiene que hacer? Levantar una oración. Ahora déjeme decirle cómo se hace. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 6. ¿Qué es lo que le quiero decir esta mañana? Lea, por favor. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Ok. Escuche esto. Este versículo está escrito en forma negativa. Pero cada vez que en la Biblia hay escrito algo en forma negativa, quiere decir que si se pone en el lugar correcto va a ser en forma positiva. Acá está diciendo, si usted lee en su casa, que la lengua, cuando usted lee el versículo dice es imposible domarla. Pero dice que la persona que logra domar su lengua es una persona madura. Quiere decir que el nivel de madurez suya se mide es qué habla usted todo el día. Ahí se mide cuán maduro es usted. Usted puede saber la Biblia, decir un montón de cosas, venir a la iglesia, pero muestre su madurez cristiana es cómo maneja su lengua. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces Santiago dice estas tres cosas que quiero que sepa esta mañana. La lengua es ¿qué? ¿Qué dice acá? ¿Qué es la lengua? No es la leña. ¿Qué es la lengua? Por favor lea. ¿Qué es la lengua? No es la leña, es un fuego. ¿Qué necesita el fuego para que se encienda? Leña.
¿Qué es la leña? Un problema, una situación. Lo que Satanás siempre nos invita es a estar aquí murmurando, juzgando, criticando. Pero dice acá que la lengua es un ¿qué? Un fuego. Que tiene el poder de hacer dos cosas. ¿Qué dice acá? Contaminar el cuerpo. ¿Y qué más tiene el poder de hacer la lengua? Dice desviar el rumbo de la vida, afectar todo el rumbo de la vida. ¿Ya captó la idea qué hace la lengua? ¿Por qué tiene usted que tener tanto cuidado con lo que habla todos los días? Yo un día estaba aconsejando a una persona y la persona estaba muy quebrantada porque su hijo cayó en una desgracia. Y él me decía, yo no entiendo por qué mi hijo cayó en esta desgracia. Si yo lo he traído a la iglesia desde joven, desde niño, él ha crecido, lo consagramos y me contó toda la historia muy especial. Ya vamos terminando de hablar y de repente cuando vamos a orar, el Espíritu Santo me dice, él juzgó mucho a gente que hoy su hijo tiene el mismo pecado. Las palabras son incendiarias. Las palabras tienen el potencial de coger la vida de una persona y encender un problema, encender una familia. Las palabras tienen el poder de afectar su cuerpo. Las palabras tienen el poder de coger y darle rumbo a lo que va a pasar el próximo año con su vida. Todo empieza, ¿qué es? Con sus palabras. Entonces, ¿cuál es lo que quiero decirle ya de manera concluyente para entrar al tema? Porque va a ser una serie hoy, entre 8 días y posiblemente 3 semanas estaremos hablando acerca de esto. Lo que Dios me puso en mi corazón es esto. Cada vez que esté delante de ti una oportunidad de juzgar, una oportunidad de criticar, cada vez que veas una necesidad, cada vez que veas algo, y lo he venido haciendo por años, pero ahora Dios me lleva a algo más profundo, lo que tienes que hacer no es hablar, es que orar, porque en tu boca está el poder de transformar el curso de la vida de las personas. Tu oración puede tomar la vida de una persona que hoy está torcida y comenzar a enderezarla. Tu oración tiene el potencial de sanar personas. Tu oración tiene el potencial de transformar hogares. Cada vez que yo veo una noticia en televisión, lo que hago por mucho tiempo y lo sigo haciendo, Señor, yo te pido por esta gente. Cuando veo que algo malo le está pasando o a mis hijos o a gente que conozco, digo, guarda mis hijos, las generaciones mías, guarda las generaciones de los hermanos de la iglesia y te pido por ellos, porque también ellos tienen los mismos retos tal vez que yo estoy teniendo, porque lo que tenemos que transformar es nuestra manera de hablar y no solamente es con nuestras palabras diarias, sino usted necesita comenzar a orar todo tiempo. Si no le gusta este gobierno, si no le gusta algo de la iglesia, ¿qué tiene que hacer? No nos juzgue, diga, Señor, por favor, ayúdales a que vean ese error que tiene Dios. Si usted ve algún faltante en nuestras vidas, si ve algún faltante en su familia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Transformar esa decepción, transformar esa inconformidad ¿en qué? En una oración. Eso es lo que la Biblia nos está invitando, porque si no somos parte del mal, seguimos siendo personas que decimamos, estamos dando el mal en la tierra. Pero si el mal está comenzando a triunfar, yo creo con todo el temor que es porque la iglesia no ha hecho su trabajo, porque la iglesia tiene la palabra de Dios, tiene el poder de Dios. Si usted camina en sus barrios, estos días que he estado un poco quieto, cada vez que salgo al caminar estoy orando por el barrio, porque yo digo, Señor, tú me has dado el poder, yo entiendo esto de orar por este barrio. Así haga lo que haga este barrio, yo tengo el poder para decir, Señor, los cielos se abren, bendigo esta familia, así no me guste, pero yo lo que quiero es ver que Dios puede transformar, porque mi boca tiene fuego y la suya también tiene fuego. Usted puede transformar el curso de la vida con lo que usted habla. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Pasársela de rodillas todo el tiempo? No. Lo que tiene que aprender es cada vez que hay una oportunidad, Señor, es una oración que tal vez no dura ni un minuto, pero que tiene que levantarla en oración. Así que hoy queremos enseñarle por qué usted tiene que orar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué Dios nos invita a orar? Así que quiero darle la palabra a mi esposa. Queremos continuar con este tema y es tratar unos puntos del cuál es el propósito de la oración. Esto que Dios ha puesto en nuestros corazones, todos sabemos que debemos orar. Cuando nos acercamos a Cristo, es parte de los pilares de nuestra vida realmente como hijos de Dios, es orar. Y queremos intensificar esto, como lo decía Edison, a todas las personas, que no solo sea algo de nosotros, sino que sea algo de toda la iglesia.
porque necesitamos empezar a orar como él ya lo explicaba en este momento. Y vamos a motivarles conociendo algunos de los propósitos de la oración y después como sigue la serie veremos otros. Pero el primer propósito de hoy de por qué orar es porque orar nos enseña a depender de Dios. La oración es esa capacitación para que todos podamos aprender a depender de Dios. ¿Y por qué la oración nos enseña a depender de Dios? Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 y dice: no se preocupen por nada. En cambio, ¿qué? Oren por todo. ¿Qué dice la palabra? Cambien las preocupaciones, ¿por qué? Por oraciones. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿A quién debemos decirle lo que necesitamos? Al vecino, al esposo, al hijo, a Dios. Y aparte de eso, de decirle a Dios lo que necesitamos, ¿qué dice? Pero tengan en cuenta algo, también denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho, ¿cierto? Y después que sigue diciendo, dice, así, ¿qué pasará? Experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, mientras vivan en Cristo. ¿Qué es lo que hace la oración en nosotros? ¿Qué produce esos tiempos de oración cuando sacamos un espacio de nuestro día para sentarnos a solas sin interrupciones, a hablar con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Señor? Y lo que estamos haciendo, según lo que dice este pasaje, es que la oración traslada todas mis cargas, todas las cargas de mi alma, se las traslada ¿a quién? A las manos de Dios. Todas esas cosas que a mí me agobian, que a mí me preocupan, que me generan angustia, depresión, ansiedad, en medio de la oración yo las traslado a las manos de Dios, porque a Dios no le carga, a Dios no le pesan, a Dios no lo frustran, a Dios no le generan ansiedad, nada de eso. Y por eso Él las puede recibir sin ningún problema, y por eso Él nos dice en la palabra: todo lo que tengan en ustedes, toda ansiedad, toda preocupación que hagan, cámbienla por una oración, preséntesela a Dios, porque la oración quiere enseñarnos a depender de Él. ¿Sabe qué significa la palabra depender? Significa estar bajo la protección o la autoridad de alguien. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que podamos depender de Él estando bajo su protección y bajo su autoridad. Y eso solo se logra a través de ¿qué? De la oración. Cuando yo presento en oración, en un diálogo con Dios, recordemos que la oración no es repetir y repetir y repetir palabras. La oración es tener un diálogo con Dios con claridad, siendo específicos, poder expresarle a Dios lo que me está pasando. Y cuando yo le presento a Dios lo que necesito, lo que me pasa, cuando yo empiezo a confiar en Dios y que Él tiene unos cuidados de padre conmigo, entonces ¿qué va a pasar? Yo no me voy a atormentar por lo que está pasando, yo no me voy a agobiar por lo que estoy viviendo, yo no me voy a frustrar por aquellas cosas que de pronto no he podido lograr, no voy a entrar en ansiedad de la situación que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque voy a empezar a depender de Él y no de mí. Voy a empezar a depender de lo poderoso que es Dios para suplirlo todo y no de mí. Cuando oro voy a empezar a depender de la sabiduría de Dios y no de la mía, porque la mía falla, con la mía tropiezo, con la mía la embarro, pero con la sabiduría de Dios no, porque Él sabe resolverlo todo, Él sabe cómo soluciona todas las cosas. Cuando yo oro, lo que estoy haciendo es diciéndole: yo dependo de que tú eres un Dios que hace lo imposible posible, no estoy dependiendo de mí. Y eso es lo que Dios busca con el propósito de orar, que podamos entregarle todo a Él para que Él pueda hacerse cargo de nuestros asuntos, y nosotros, ¿qué dice? Poder tener paz, porque la oración va unida a la paz. Necesitamos paz en nuestra vida. Aquí está la respuesta: oremos, porque cuando oramos y depositamos todo en sus manos, ¿qué pasa? La paz de Él va a estar con nosotros. Es como un niño. Los que tenemos hijos en la casa, cuando llega el recibo de la luz, el niño que dice: mamá, mire, llegó el recibo de la luz, chao. O sea, él entra en preocupación. ¿Cómo se subió? Llegó carísima, han subido. No, o sea, normal. Mamá, llegó el recibo, pues era como la paga, porque sin luz no me puedo quedar, ¿cierto? Cuando el niño le da hambre, ¿qué dice? Mamá, ¿qué hay? ¿Hay algo de comer? Abre la nevera. Mamá, deme porque voy a ir a comprar algo que tengo hambre.
Él está preocupado, ¿será que tendrán? ¿Será que les faltará? ¿Será que hay poquito? ¿Será que me como todo o dejo un poquito para los demás? No, si le dio hambre se comió todo y Él no está en esa preocupación. ¿Por qué? Porque el niño depende absolutamente de quién, de nosotros como padre. Y entonces Él sabe que Él no tiene que llevar cargas, que las cargas las tiene que llevar que el papá. Y Él vive tranquilo, en paz y relajado. Y lo mismo quiere Dios que hagamos con Él. Que vivamos tranquilos, en paz, no relajados ni despreocupados de la vida, sino que sabiendo que descansamos en las manos de un Dios que es grande y poderoso y que dijo, tranquilos, pásenme todo a mí, ustedes que tienen que hacer, solo oren, no se preocupen, oren por todo y pongan todo delante de mí, amén. ¿Qué dice Santiago 4:2? Santiago capítulo 4, versículo 2, dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo y por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué no lo tienen? Porque no se lo piden a Dios. ¿Por qué no tenemos las cosas que deseamos? Porque no se las pedimos a Dios, así de sencillo. Y aquí de este pasaje podríamos decir muchas cosas, pero como estamos hablando de que la oración, el propósito es ayudarnos y llevarnos y enseñarnos a depender de Dios, entonces voy a hablar la parte donde dice, no tienen porque no se lo piden a Dios. Y ese ha sido un gran problema en nosotros. Por mucho tiempo yo no le pedía las cosas a Dios, me daba pena pedirle cosas a Dios. Hasta que un día Dios me dijo, Mónica, tú me puedes pedir cosas que necesitas, tú me puedes decir cosas que deseas. Y yo, pues haberlo dicho antes, ¿no? Yo hubiera empezado a pedir antes. Pero yo tengo un milagro muy bonito, porque fue un milagro de amor, así de enamoramiento. Cuando llega el hombre que quiere enamorarlo a uno y trae un detalle y uno, wow, queda marcado con ese detalle. Dios tuvo un detalle muy especial conmigo a mi inicio, ha tenido muchísimos y los milagros que Dios ha hecho y las cosas que le he pedido en oración han sido muchísimas las que Dios ha respondido hasta el día de hoy. Pero yo estaba nueva en la iglesia, había estado ahorrando para comprarme una Biblia, había logrado comprarme una Biblia, pues estaba en la universidad, no trabajaba, entonces fui ahorrando y me compré la Biblia, pero cuando ya la tenía salió una nueva versión de la Biblia, entonces todos hablaban de esa nueva versión de la Biblia en la iglesia. Y yo quería entonces tener esa nueva versión porque estaba apasionada por la palabra, por leer todo, entonces quería tener esa nueva versión que era la nueva versión internacional. Y yo, pero pues ya no tenía plata para comprarla. Y entonces empecé a decirle, Dios, yo quiero esa Biblia, yo quiero tener esa Biblia. Y no sabía cómo lo iba a hacer, pero pues yo le decía, Dios, me gustaría muchísimo tener esa nueva versión de la Biblia. Y un día, una amiga de mi mamá, la llama, no cristiana, ella muy querida, muy amiga, dice, Marixa, es que yo compré una Biblia, pero no me gustó esa Biblia, porque no trae imágenes, porque no sé, los libros como que no son iguales, ella muy católica, entonces dice, no me gustó esa Biblia, llame a su hija y que venga y la recoja, y se la lleve porque se la voy a dar a ella. Y cuando yo voy a la casa a recoger la Biblia, vaya sorpresa, era una Biblia nueva y decía, Biblia NBI, nueva versión internacional. Y yo, Dios, me diste un regalo. Porque la Biblia dice, no tienen porque no piden. Y a veces nos falta eso, ser más osados en pedirle a Dios aquellas cosas que anhelamos y que queremos, aún esos detalles pequeños. Era un detalle pequeño, no era un valor altísimo, yo no podía tenerlo, pero Dios hizo todo para que ya la comprara y me la regalara, amén. Esos son los milagros que Dios hace. Dios desea que le podamos pedir porque Él quiere que dependamos de Él en todo momento. Dios diseñó la oración para depender de Él. ¿Por qué? Porque Él sabe ese espíritu independiente que tenemos los seres humanos. Él sabe esa naturaleza que tenemos por vivir alejados de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera. Y Él dijo, no es la manera correcta de vivir. Por eso se meten en tantos problemas. Quiero que aprendan a depender de mí. Y dijo, ¿cuál va a ser el medio? A través de la oración. ¿Qué dice el versículo de Santiago? No envidien. No se enojen por lo que no tienen, pídalo a Dios. No envidie lo que tienen otros, pídaselo a Dios. No codicie lo que tienen los demás, pídaselo a Dios. No se angustie por las cosas que le faltan, más bien pídaselo a Dios. Necesitamos gozo, pidámoselo a Dios. Necesitamos paz en nuestros días, pidámoselo a Dios. Necesitamos ser libres, ser sanados, pidámoselo a Dios. Eso es lo que la palabra dice. No envidien lo de nadie, más bien pongan sus peticiones delante de Dios. Él quiere suplir lo que necesitamos. Él quiere llegar a esas necesidades, a esas cosas que nos faltan. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que mientras oramos pidiendo a Dios por esas cosas que queremos, entonces vamos a entender por qué debemos esperar por ciertas cosas.
Mientras oramos y le estamos pidiendo a Él esas cosas que necesitamos, entonces vamos a ser pacientes en esa espera. Nuestra perspectiva va a cambiar de lo que estamos pidiendo y en algún momento vamos a decir, uy no Dios, venga, yo estaba pidiendo como mal. Más bien quiero es esto, dámelo de esta manera porque es como lo mejor. Mientras oramos pidiéndole a Él las cosas, la perspectiva de la visión de la vida, de las cosas, pueden empezar a cambiar. Y entonces nuestra vida va a volverse ¿qué? En una vida total y absolutamente dependiente de la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro. Él dijo, pidan el pan de cada día. Y ese pan de cada día significa esa provisión que necesitan, pídala todos los días. Jesús nos enseñó a pedir. En Juan 15:4 del 5 al 7, Jesús nos enseña a vivir ¿qué? Unidos a Él en todo tiempo, en todo momento, porque esa es la voluntad de Él. Que nosotros vivamos unidos a Él, que sus palabras puedan vivir en nosotros. Y tiene una promesa súper importante y bien interesante. Y Él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes, todos nosotros, tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, está diciendo Jesús. Ciertamente yo soy la vid y ustedes ¿qué son? ¿Qué somos nosotros? Las ramas. Y los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué va a pasar? Vamos a producir mucho fruto porque dice Jesús, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y pasamos al versículo 7 y dice así, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué va a suceder? Pueden pedir lo que quieran y ¿qué va a pasar? Y les será concedido. ¿A mí no le parece maravilloso eso que dice acá? Pero ¿sabe por qué Jesús se atreve a decir eso? No es porque Él sea el mago de la lámpara de Aladino que concede todos los deseos. Él dice, cuando ustedes permanecen en mí, cuando están tiempo conmigo, cuando mis palabras son atesoradas en su corazón, en su mente, cuando viven por esas palabras, yo sé que lo que ustedes pidan va a ser lo correcto y por eso lo puedo conceder. Cuando ustedes permanecen en mi presencia, cuando ustedes permanecen en mis palabras, yo sé lo que ustedes pidan va a ser la voluntad de mi Padre y por eso les voy a poder conceder lo que piden. Por eso Él se atreve a decir eso. Si ustedes permanecen, yo les voy a dar lo que pidan. ¿Pero por qué? Porque Él sabe que cuando dependemos de Él, cuando dependemos de lo que Él dice, entonces vamos a pedir de la manera correcta y Él por eso va a poder conceder nuestras peticiones. Amén. ¿A dónde nos quiere llevar la oración? A que podamos vivir en una dependencia absoluta y total de Dios en cada asunto de nuestra vida. Amén. Asimismo la oración, y es el segundo aspecto que queremos tocar esta mañana, nos lleva a depender de Dios, dice la palabra, y a confiar en Dios. Yo creo que después de recibir a Cristo, el desafío más grande que yo he encontrado como cristiano es realmente poder confiar en Dios. Porque uno escucha muchas enseñanzas y los que hemos pasado años en una iglesia, no solamente recibiendo enseñanzas, sino dándolas, sabemos que la fe es el ingrediente que todo lo cambia y lo transforma. Todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por medio de la fe. Y la fe, en otras palabras, es una manera como yo puedo decirle a Dios, yo confío en ti. El problema es que uno confía en Dios mientras no tenga problemas. El problema es cuando nos toca a nosotros confiar realmente, ahí es donde empieza el problema. Hace muchos años escuché la historia de uno de los magos más famosos, o el más famoso de toda la historia, el mago Houdini, que estaba cruzando las cataratas del Niágara en bicicleta, así como dice Juan Luis Guerra. Estaba haciendo, porque él hizo muchos actos y uno de los actos que hacía era pasar con una vara por todo el lugar. Y un día pasó en una bicicleta pequeñita y él vio que cuando llegó al otro lado la gente se emocionaba y encontró una persona que se emocionaba mucho cuando él pasó. Entonces él dijo, ¿cuántos de ustedes creen que ahora yo puedo pasar con alguien montado? Y todos, sí. Entonces le dijo a la persona que se emocionaba, venga, usted sube conmigo y pasamos. Le digo, no, hasta ahí no más. Porque es lo que yo veo con Dios. Uno se emociona y cantamos acá que Dios es poderoso, que Él lo va a hacer de nuevo. Pero cuando nos toca, ya como que no me emocionó mucho. Cuando el que está viviendo la crisis y el desafío es ya conmigo,
Ahí es donde digo, Dios, yo como que no estoy tan listo para aventurarme y lanzarme a algo donde yo no pueda tener control de ello. Porque el enemigo de la confianza en Dios es el control. Porque el control tiene raíz en algo que se llama el temor. Y esta mañana yo quiero que leamos un salmo. Casi no me gusta hacer esto, pero casi que vamos a leer un salmo en la iglesia. Rápidamente le digo la reflexión. Salmo 55. Voy a hablar de los hombres más feroces que hay en la Biblia para mí, que se llama David. David es un hombre, para los que nunca han leído la Biblia, los que vienen por primera vez a una iglesia, que se fue a matar a un tipo de 2 metros con 86 centímetros y fue con 5 piedras y volvió con 4. O sea, son de esos tipos que no le tuvo miedo a nada. Dice la Biblia que en algún momento determinado, cuando le preguntaron si podía pelear con Goliat, dice, es que yo estoy acostumbrado a matar osos y leones. Ese soy yo. Y eso lo hacía a los 14 años, a los 15 años, a los 16 lo ungieron, a los 17 posiblemente enfrenta a Goliat. Pero mire este salmo y léalo, por favor, ayúdame por favor, del 1 al 8. Dice, escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late con fuerza en el pecho, me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Ok. Póngame el 6, por favor. Le digo el contexto. David lo han perseguido para matarlo no sé cuántas veces. Creo que son 3 o 4 veces. De una persecución, buscándolo con un bloque de búsqueda por todos los lados el rey Saúl. Se tiene que refugiar de sus enemigos. Él mató a Goliat y ahora le toca refugiarse en los filisteos que eran sus enemigos. Refugiado ahí, un informante le manda a decir a Saúl y le dice, tenemos ubicado a David, está en tal lugar y vamos tras él. Cuando ya lo tenían cerca, él siente la noticia, siente de que lo van a matar y el versículo 6 dice así, ¿han sido qué? No, perdón, el 5. Disculpe. El miedo y el temblor, ¿qué dice? Me abruman. Y no puedo dejar de ¿Y no puedo de qué? Estamos hablando de un hombre que no ha peleado y ha tenido cerca la muerte, pero esta vez la muerte lo cogió débil. Esta vez la muerte lo está atemorizando y él dice, la verdad, yo no paro de temblar. Creo que parece que mis días se están terminando. Creo que es la vez que Dios ya no me va a guardar más, me ha librado de tantas veces, pero esta vez me van a matar. Dice, yo desearía tener alas como paloma para salir volando y huir y refugiarme en el desierto, porque la muerte la tengo respirando a mi cuello. Y las personas que en algún momento hemos estado así, uno sabe que hay momentos en los cuales como que hay un susurro del enemigo de decir, de aquí no vas a salir. Pero es ahí donde pasa algo. Y David sigue haciendo unas cosas y pasa al versículo siguiente, por favor. El 15 y el 16, perdón. Va a ser una vez. 17, léalo, por favor. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi corazón, aunque muchos todavía se me oponen. Está diciendo David acá, el versículo del 1 al 8 está planteando su problema. ¿Cuál es su problema? Tengo los enemigos, yo siento que me van a matar, tengo miedo y de aquí no voy a salir. Pero él vuelve a recordar lo que hay que hacer en medio de toda dificultad. Tenemos 2 caminos. O dejamos que el miedo nos atrape, dejamos que las circunstancias nos llenen de un mundo de imposibilidad, o hacemos lo que hacía un buen judío de estos tiempos. Los judíos de estos tiempos oraban 3 veces al día.
Y él comenzó a levantar la oración. Por eso dice mañana. Para los judíos no empieza la oración como nosotros. Nosotros empieza la oración en la mañana. Para un judío la oración empieza a las 6 de la tarde. La hacen después en la noche y vuelve y la hacen en la mañana. Y él dice, yo he orado 3 veces al día para que el temor no se apodere de mi corazón, porque yo sé que tú has escuchado ¿qué? Mi voz. Él comienza a levantar su oración y su clamor. Y mire lo que dice el versículo 22. Ya en el 22 no cuenta el testimonio de qué le pasó. ¿Qué dice el 22? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Amén. 1 al 8 está temblando de miedo. 17 al 18 dice, en medio de mi temor comencé más bien a orar, a decirle, Dios, sálvame, escucha mi oración, no dejes que caiga en la mano de todos mis adversarios. Y dice, y Dios comenzó a levantarse a mi favor. Y ya el versículo 22 ahora le habla a la congregación y le dice, ¿qué dice? Echa sobre Jehová ¿qué? Echa sobre Jehová ¿qué? Tus cargas. ¿Y qué va a pasar? Él te va a sustentar y no dejará para siempre al caído. ¿Qué significa la palabra sustentar? Quiero que vea esto. Sustentar es una palabra que se llama chul en hebreo. Y esta palabra tiene 7 significados. Y es nutrir. ¿Qué más? Proveer. Cargar, o sea, recargar una persona. Sostenerla. ¿Qué más? Defenderla. Apoyarla. Y suplirla para todas las necesidades de la vida. Préstame un ratito, por favor, acá ayúdame. Lo que está diciendo él es esto. Él está diciendo esto y póngame atención a lo que quiero decirle. David dice, tú tienes una carga. No sé si esta mañana usted tiene una carga. Yo tengo muchas en mis hombros. Pero lo que Dios me invita es, o me abrumo con mis cargas, o aprendo a ¿qué? A confiárselas a ¿quién? ¿Cómo confiamos nuestras cargas en Dios? A través de la oración. Lo que decía mi esposa ahora, toda preocupación se tiene que convertir ¿en qué? En una oración. Toda preocupación suya, la Biblia dice, tenemos que transformarla en una oración. Porque él dice, y yo no quiero profundizar tanto, en el versículo 17 dice, el temor se apoderó de mi corazón. Quiere decir que la respuesta que Dios quiere darme primero es a mi corazón. Porque la batalla se libra en mi corazón y en mis pensamientos. Una vez que yo libro esa batalla en mi corazón, yo puedo librar la batalla afuera. Tengo la certeza de que Dios me va a sacar de donde estoy. Y él dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué significa echarse? La palabra echar significa sácatela de encima y ponle a Dios. Y Dios, ¿qué va a hacer? Te va a sostener. La palabra sostener significa que Dios tiene una porción. Derrámame agua, por favor. Eso es lo que dice acá. Que Dios en su toda provisión, en el momento de la prueba, para aquellos que aprenden a confiar en Él y poner sus cargas en Él, Dios tiene una provisión, una medida exacta que nutre, que suple, que provee, que apoya, que levanta en medio de la prueba para decirte, no te voy a dejar. Acá dice, el justo no lo dejará. Póngame otra vez el versículo 22, por favor. Dice, no dejará al justo caído. No lo dejará caído. ¿Qué quiere decir? Que usted puede caer. Por eso la Biblia dice en Proverbios, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. La Biblia dice, el justo caerá 7 veces y 7 veces será levantado. Porque en algún momento podemos caer. David cayó. Hay momentos donde uno dice, yo tengo miedo. Y por eso la Biblia dice, porque a veces en las iglesias le enseñan a uno que si tiene miedo, está endemoniado. David sintió miedo. Él dice, estoy temblando porque me voy a morir. Yo ya siento la pisada de la muerte. Pero lo que nos dice la Biblia no es que sea malo que tengamos miedo. No es que sea malo que en algún momento uno tenga incertidumbre. No es que sea malo que en algún momento uno mire y todo uno dice, yo no sé por dónde va a pasar un milagro. ¿Qué es lo malo? Que yo me quede con esa carga. Porque la Biblia dice, échala sobre quién. ¿Qué es lo que tenga que hacer usted? Echarla sobre quién. Y Dios va a ¿qué? Sustentar. Dios va a traer su provisión para cada prueba y Dios nos va a librar. Tengo la certeza de que aún si usted ha caído, Dios lo puede levantar si usted le clama al Señor. Si usted dice, Señor, yo he caído, yo he retrocedido, no soy la misma persona que antes. Yo puedo decirle esto como un hombre de Dios y se lo puedo decir como pastor y como alguien que es hermano en Cristo. A nuestra iglesia llega mucha gente preciosa de otras iglesias.
Y yo no los conozco, pero muchas veces desde el ambiente que me rodea espiritualmente en Dios, yo digo, esa persona necesita volverse a levantar porque viene caída de donde viene. Y yo le digo a usted que viene a este lugar, Dios lo puede levantar otra vez de nuevo, porque la Biblia dice, Dios no dejará para siempre al justo caído, sino lo levanta otra vez. Si usted vuelve a clamar, porque el tema es volver a orar, o se queda en la frustración, o se queda en la condenación, o se queda en la crítica, o se queda en todas aquellas cosas, o dice, Señor, yo he hecho todas mis cargas en ti, Dios, y me levanto, Dios, en tu nombre. Y cuando termina el versículo, David está otra vez listo para la pelea. ¿Usted sabe qué pasó después? Que siguió, después de eso fue rey. Después de esta batalla es que David vuelve a ser rey, con toda su fuerza y toda su fortaleza. Porque lo sacaron huyendo del trono. Porque después de toda batalla, toda carga que me abruma es una oportunidad para huir o para acercarme a Dios. Amén. Si usted se acerca a Dios después de eso, va a ser poderoso. Dios va a hacer algo. Amén. Amén. Y terminemos. Así es. Bueno, dígale al del lado los dos propósitos que hemos visto de la oración. ¿Por qué debemos orar? A ver si usted ha estado atento. Listo, entonces vamos a ver el tercer propósito de por qué nosotros debemos orar. Porque la oración nos lleva a amar, a conocer y a tener comunión. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Uno de los propósitos de la oración es que aprendamos a amar, a conocer y a poder tener comunión con Dios. Dios quiere que lo amemos, ¿por qué? Porque Él nos ama. Él entregó todo por nosotros, dio a su Hijo, y Él quiere que podamos también amarlo a Él. Él quiere que tengamos una comunión, un compañerismo, una amistad con Él. ¿Por qué? Porque Él también la quiere tener con cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 5, versículo 23 al 24 nos cuenta algo sencillo de un hombre llamado Enoc. Y dice que Enoc vivió 365 años. ¿Le gustaría a usted vivir eso? Ya no. Andando, pero ¿qué pasó en este tiempo que vivió? Mire lo que dice el siguiente versículo. Dice que Enoc vivió esos años andando, dice el versículo 24. Dice que andando en íntima, ¿qué? Comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios, ¿qué hizo? Dios se lo llevó. Y en Hebreos capítulo 11 nos amplía también esta historia y dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como ¿qué? Como una persona que agradaba a Dios. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc caminó todos los años de su vida en comunión con Dios. Qué fabuloso la vida de Enoc. Enoc era tanta la comunión y el compañerismo y el amor que sentía por Dios, que Dios dijo, no, yo a este me lo llevo. Porque dice que le agradó tanto a Dios que se lo llevó sin que tuviera que morir. Y se lo llevó para permanecer a su lado, porque ese era el vínculo tan estrecho que Enoc tenía con Dios. Y es el vínculo tan estrecho que Dios quiere que podamos tener con Él. Pero ¿cómo se logra? Sin que tuviera tiempos de oración con Él, de cercanía a Dios. A través de la oración le aprendemos a amar y a conocer, porque cuando usted habla con alguien lo conoce. ¿Cómo conocemos a las personas? Cuando interactuamos, cuando los escuchamos y cuando hablamos con las personas. Yo decía, oiga, Enoc caminando 365 años con Dios y nunca se aburrió. Y yo pienso, duramos 15 minutos orando y nos pegamos una aburrida. Ya no sabemos qué más hablar, ya no sabemos qué decir. Oramos media hora y sentimos que salimos extenuados, que fue el extremo del día. Y este hombre caminó 365 años de su vida con Dios y vivió en íntima comunión y nunca se aburrió. ¿Por qué? Porque el diablo ha querido meternos en una trampa de hacernos sentir que la oración es tediosa, que la oración es aburrida, que la oración es una carga pesada que tenemos que llevar todos los días. Y yo hacía esa reflexión para mí, yo decía, pero ¿por qué tiene que ser una carga pesada la oración? ¿Por qué tiene que ser un tiempo aburrido? ¿A usted no le parece maravilloso poderse sentarse a hablar con un Dios tan creativo como el que tenemos? Si usted mira el universo, tenemos un Dios que le sobra creatividad. Las especies de animales que yo a veces le digo, y Dios, pero ¿para qué tantas? Porque es que son muchas especies, son muchos colores. Dios creó la música, Dios creó la danza, Dios nos creó a nosotros. O sea, es un Dios que debe ser espectacular poder hablar con Él todo el tiempo. Los aburridos somos nosotros. Qué jartera para Dios hablar con nosotros, a mí me parecería hartísimo, pero Él no se aburre. Él se deleita hablar con nosotros y Él por eso quiere que nos deleitemos hablando con Él, y eso es lo que se llama oración.
porque Él quiere que le podamos conocer y podernos acercar a Él en amor. Cuando yo empecé mi cristianismo y me enseñaron que uno debía orar y que la oración de las madrugadas era bien especial, y empezó esa inquietud en mi corazón por decir, bueno, ¿qué pasará cuando uno ora a la madrugada, no? Y entonces yo ponía el reloj y me despertaba de madrugada, y en serio que iba tan emocionada, así como cuando uno se va a encontrar con alguien que le gusta y le empiezan a hacer así como maripositas, así como que uno siente algo en la barriga por eso. Y yo me iba así emocionada esperando qué me pasaría cuando yo orara a la madrugada. Iba en esa expectativa de ese encuentro con Dios. Pero pasó el tiempo y pude ver que ya no era tanta expectativa, que ya no era tanta emoción. Y dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Porque la oración a veces se nos vuelve así, como pesada, como aburrida, como que no le vemos sentido. Y yo creo que lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo es despertarnos a unos tiempos genuinos, verdaderos y de gozo en medio de la oración. Que así como Enoc nos deleitemos día a día, sin aburrirnos, sin que nos parezca harto, poder dialogar con Dios, amén. Y he tenido que hacer esa oración muchas veces y decirle, Señor, aviva ese deseo, esa pasión de poder encontrarme contigo. Que yo también me deleite cada mañana en encontrarme contigo y al saber que voy a hablar con el Dios del universo, pero más que eso voy a hablar con mi Padre celestial que tanto me ama, ¿ven? Qué emoción usted poder encontrarse todos los días con la persona que tanto lo ama a usted. Qué emoción tener que encontrarse todos los días con la persona que tiene un futuro súper especial para su vida, que tiene cosas nuevas para contarle, que tiene cosas nuevas para decirle. Debe ser de entusiasmo para nosotros poderlo hacer así de esa manera. Y Dios quiere que a través de la oración podamos amarlo y conocerle y tener una comunión con Él. David en el Salmo 63:1 dice así, es un salmo de David y dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón, que dice, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti y todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Y qué bonita oración la de David. Yo creo que debe ser una oración nuestra. Y es poderle decir, Señor, yo te anhelo con todo mi corazón. Me siento como un lugar seco que necesita urgente agua. Porque eso es lo que Dios espera que sea para nosotros esos tiempos de oración con Él. Una necesidad profunda y absoluta. Mire lo que plantea y lo que nos enseña 1 Corintios 1:9. Dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado. ¿A qué nos está invitando Dios? Dice, a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se da cuenta que es una invitación de parte de Dios directa para nosotros? Él dice, yo quiero que ustedes puedan tener comunión con mi Hijo Jesucristo. Y esa palabra comunión significa una cercanía, una relación de compromiso, una relación de confianza, una relación de unidad con propósito. Y es una invitación que el mismo Dios del cielo nos está haciendo a nosotros. ¿Será porque Él la necesita? ¿Será que es que a Dios le faltan amigos y quiere amigos con nosotros? No. Porque nosotros necesitamos unirnos a Él. Nosotros necesitamos una cercanía con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Nosotros necesitamos una cercanía. Necesitamos conocer el corazón de Dios, porque si vivimos caminando en esta vida sin conocer a Dios, nos vamos a perder muchas de las cosas maravillosas y grandes que Dios planeó con cada uno de nosotros. Y es una invitación que Él mismo nos está haciendo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Está hablando Jesús y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. ¿Cómo a qué? ¿Qué quiere Jesús hacer con nosotros? Tener una amistad, que seamos sus amigos. Y nosotros de rogados, cerrándole la puerta al Salvador, al Creador del universo. Haciéndonos de rogados cada día para tener un tiempo de oración, de súplica, de comunión, de amistad con Él. Porque es que eso es lo bonito de la oración. La oración no es solo que vamos a hablar nosotros, porque si no, no sería oración, si no, no habría comunión. La oración no es ir a plantearle una retahíla de cosas allá a Dios e irnos y dar la vuelta. La oración es un tiempo para hablar, pero la oración también es un tiempo para escucharlo a Él, y la oración es un tiempo para sentir su presencia. Y cuando sentimos la presencia de Dios, le aseguro que algo tiene que pasar en nuestro mundo, que es el tema principal de todo esto. Cambia tu mundo. Cuando escuchamos a Dios, cuando sentimos la presencia de Dios, les aseguro que eso tiene que cambiar nuestro mundo, amén.
Y por eso tenemos que ir hacia la oración, a buscar y experimentar su presencia allí. Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y la manera de tener vida eterna es que conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que es su Hijo. Esa es la manera de tener vida eterna, que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de los tiempos de oración, a través de compartir con Él momentos, a partir de qué, de poderlo escuchar y saber qué tiene para decirnos. ¿Por qué Dios quiere que nosotros oremos en todo tiempo? Porque es la manera de amarlo, de conocerlo y de tener comunión con Él, que es lo que Él tanto anhela hacer con nosotros. Amén. Amén. Así que le invitamos a cambiar su mundo. ¿Cómo cambia su mundo? Cambia su mundo en el momento de que usted comience a cambiar su forma de hablar. Y para cambiar su forma de hablar tiene que cambiar su forma de pensar. Y tiene que comenzar a pensar que lo que usted habla puede afectar el curso de la vida. Lo que usted habla tiene poder de afectar su cuerpo, dice la palabra. Tiene el poder de afectar las finanzas. Yo creo que este tiempo necesitamos cada día más estar, como dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo y en toda ocasión. Si las cosas están muy bien con usted, créame que es un muy buen momento para que usted no descuide la oración. Si las cosas están muy mal, pues es un tiempo para reforzar todavía más la oración. Tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros padres, tenemos que orar por el cónyuge, la esposa que vivimos, tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por las finanzas, tenemos que orar por este país. Cada vez que damos una noticia, yo le invito para que usted no se quede criticando, no se quede juzgando, no salga solamente palabra de maldición. Este país tiene mucha gente que maldice, necesitamos es gente que bendiga. Maldecir no es solamente es decir maldigo, sino es hablar mal a toda hora. Necesitamos aprender a mirar si nuestros hijos dicen, Dios mío, nuestros hijos están mal. Hay una norma que yo tengo y es la que yo uso. Cada situación personal que yo vivo, la replico en oración por otras personas. Es decir, si yo estoy pasando un momento en lo cual estoy sin paz, yo digo, Señor, yo levanto oración por toda la gente que es en la iglesia, los otros pastores y personas que están sin paz. Y mi oración es por ellos, Dios, y comienzo a orar por todas las personas. Porque a veces la gente dice, yo no sé qué orar, pastor, no sé qué pedirle. Pues si usted tiene un problema, eso es lo que usted tiene que pedir por usted y por otras personas y por este país. Siempre el proceso es así: oro por mí, oro por mi familia, oro por la iglesia y oro por el país. Sobre esas 4 cosas siempre vivo orando. Si usted tiene que aprender a bendecirlo y decir, Señor, si en este momento usted tiene un hijo o su hogar está pasando una crisis y usted siente que, por favor, deje de que un posible divorcio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Levántese a favor. Deje de comenzar a juzgar y a criticar a su esposo, a su esposa, y dice, Señor, yo te pido que hagas la obra, te pido que toques el corazón. Y de paso yo comienzo a levantar oración por todos los matrimonios que estén pasando en la misma iglesia. Hay gente que está hasta alrededor que usted no sabe que posiblemente tenga problemas, ni siquiera que usted se imagina. Anoche le decía a la iglesia, porque estaba un niño de una hermana de la iglesia que apreciamos mucho, que ya lleva no sé cuántos meses, 3 meses por ahí. En febrero está ahí en una silla, no sabemos, no está ni para adelante ni para atrás, no habla ni nada, después de un accidente. Ella vino el sábado al servicio, yo prediqué ese sábado y ella se fue muy tocada por Dios. Y vuelvo y le digo, al otro día ya estaba en una clínica, porque en un accidente sencillo con su esposo, él por una imprudencia para mi gusto, tuvieron un accidente y hoy está ahí y estamos orando. Yo cada vez que me acuerdo de ella, yo no me voy a postrar. Yo digo, Señor, acuérdate de ella, y levanto una oración. Porque uno tiene que tener un lenguaje de oración y acuérdate de toda la gente que está enferma en la iglesia, Señor. Por favor, Espíritu Santo, toca a los enfermos de la iglesia. Muchas veces me he levantado en la madrugada angustiado y digo, Señor,
¿Cuánta gente está angustiada esta madrugada? Oro por toda esa gente que está en esta madrugada angustiada y que no puede conciliar el sueño. Entonces, si usted comienza a convertir sus pesares en oraciones, créame que la carga es mucho más llevadera. Si usted comienza a convertir sus quejas en oraciones, es muy diferente. Dios lo va a cambiar. La Biblia dice que tenemos que dar cuenta en el cielo de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca. Y creo que no es solamente un tema de corregir nuestras palabras, sino convertirlas en oraciones, hacer que nuestras oraciones sean potentes, cambien. Yo estos días tuve una inquietud, y esa inquietud, yo estaba como inquieto en las madrugadas, y la semana pasada se entraron los ladrones al negocio, a la madrugada. Pero ¿qué pasó? No pudieron hacer nada. Entraron todo y lo capturamos adentro de todas las cosas, pero no pudieron hacer nada. Porque Dios confundió al ladrón, literalmente, porque es una confusión, porque no sabe ni para dónde coger, qué robar. Entró como a un mundo de golosinas, decir que me robo y no se robó nada. Y ese es Dios. Porque usted no sabe cuándo pasan las cosas. Yo estaba tranquilo y una llamada, yo digo, no me quiero levantar a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, y vuelvo otra vez, no puedo dormir casi. Ya había dormido 1 hora y vuelvo y tomo el celular y digo, ok, están llamando de seguridad. ¿Qué pasa? No, es que tomé un video, alguien se entró al negocio. Entonces yo dije, mire cómo todo el clima cambia de la noche a la mañana. Usted tiene un hijo que está derechito y de repente el diablo usó a alguien que se quiso meter y ahí llegó de estar derechito. Yo por eso creo que uno tiene que orar una y otra vez, una y otra vez. Si usted no tiene problemas, cuando ve a alguien con problemas no lo juzgue, diga, Señor, yo te pido por estas chicas, por este chico, te pido por esto. Si los ve fumando droga, diga, Señor, yo te pido por estos chicos y te pido por mis generaciones y por las generaciones de los niños de la iglesia, que no los toque las drogas. No se quede juzgando, no se quede murmurando, no se quede diciendo estos marihuaneros que se vayan de acá, sino más bien decir, Señor, ore por ellos, Espíritu Santo. Si usted podría hacer esta tarea, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, yo tengo una suegra loca, que Señor, yo bendigo a mi suegra y todas las suegras de la iglesia. Yo no tengo ese problema, gracias a Dios, y yo no sé por qué. Pero Cana me dicen, no, es que mi suegra es difícil. Yo digo, bueno, gracias a Dios no tengo una suegra difícil, acá está mi suegra. Exacto, no, yo decía, ¿por qué la gente habla tanto de la suegra y a mí no me ha tocado suegras difíciles? Entonces digo, pero hay gente que vive traumatizada con sus suegras de verdad. Yo pensaba que eran mentiras, que se meten mucho, que se meten en nuestro hogar. Yo digo, ¿qué tiene que hacer? Entre más la juzgue, menos le da oportunidad a Dios para que actúe en ella. Entre usted más critique la persona que tiene a su lado, que vive, menos la va a cambiar. Porque esto me dijo Dios y con esto cierro un día. Tú no puedes maldecir algo y después esperar que dé fruto. Por eso yo así en la iglesia, vengan rebeldes de todo, siempre digo, bendigo a la iglesia, bendigo a todas las personas, porque espero en Dios que usted dé fruto, así usted haga las cosas equivocadas. Porque creo en el poder de orar y bendecir lo correcto a las personas. Así que pónganse en pie y terminemos esta mañana. Bueno, denle la gloria a Dios y le va a dar la alabanza a Dios. Yo solamente quiero hacer una oración sencilla, decirle a Dios, Dios, ponme deseo orar. Dice, pastor, yo trabajo, yo también. Si usted lo sabía. Es que no estoy diciendo que se ponga en un cuarto todo el día en una mecedora a orar y a leer la Biblia. Estoy diciendo que cada vez que tenga la oportunidad, haga una oración. Yo me estoy bañando y yo digo, Señor, bendigo mi vida. Pero me veo tan joven. A la edad que tengo. Digo, Señor, yo bendigo mi vida de pie a cabezas en el nombre de Jesús y bendigo todas las personas. Porque dice la Biblia que las palabras enferman el cuerpo, que decir que las buenas palabras que le da a usted, medicina. Medicina. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Para mí ha sido difícil porque a veces caemos en la trampa. Pero yo quiero que Dios nos ayude, Padre. Esta mañana te pido que nos ayude a todos los que estamos acá a bendecir tu nombre, Señor, siempre. Y a bendecir con nuestras oraciones. Espíritu Santo, te pedimos juntos con mi esposa por esta iglesia y por todos los que vinieron ayer y los que van a escuchar esta enseñanza, Señor, en sus casas y en otras ciudades, en otros países. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, coloca un deseo grande de cambiar nuestro mundo a través de nuestras oraciones, Señor. Quita de nosotros la desidia, el espíritu de juicio,
el espíritu de la imposibilidad, de temor, que no nos deja ver en medio de la desgracia la posibilidad de ver el poder de Dios. Aquello que nubla el entendimiento y nos lleva a un punto en el cual nos cuesta creer que tú puedes hacer cosas grandes, Dios. Señor, ayúdanos a convertir nuestras imposibilidades en oraciones, a convertir, Señor, nuestras quejas en oraciones. Ayúdanos a convertir, Señor, las inconformidades que podamos tener en oraciones, Dios. Padre, que nosotros seamos un factor de cambio donde estemos en Cristo Jesús. Coloca en cada uno acá que cada vez que de nuestra boca yo te doy permiso en mi vida, Señor, que cuando yo en mi boca quiera juzgar a alguien, quiera irme en contra de ellos, el Espíritu Santo me hable y yo pueda cerrar mi boca y decir: Señor, te pido por esa persona. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacer ese cambio en mi espíritu, en mi mente. Ayúdame cada vez, Señor, que alguien ha hecho una ofensa, devolverle una oración, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, a no quedarnos ahí estancados toda la vida sabiendo de que orar es importante, pero nunca avanzamos en la oración. Ayúdanos a avanzar como personas y como iglesia. Te lo pedimos esta mañana. Junto con mi esposa bendecimos esta iglesia, bendecimos los hogares, bendecimos los hijos de ellos, bendecimos sus generaciones, bendecimos la salud que ellos tienen. Bendigo los pensamientos de ellos, Dios. Bendigo, Señor, bendecimos, Señor, en ellos su estabilidad emocional. Bendecimos la unidad de los matrimonios, la unidad de los hogares. Bendecimos cada familia, bendecimos nuestros adolescentes y nuestros jóvenes con mujeres y hombres de Dios. Bendecimos todos nuestros solteros con mujeres y hombres de Dios. Bendecimos las personas que están sin empleo con trabajos. Bendecimos a la gente que está pasando escasez con bendición, con puertas abiertas. Señor Padre Celestial, a la gente que está debilitada la bendecimos con salud divina. Gracias, Dios. La gente que está aquí, la que está en otros países, en otras ciudades, la que está fuera de la iglesia, la bendecimos. Son nuestra familia y llevan nuestro ADN. Y ellos también serán salvos, ellos también se reconciliarán contigo gracias al poder de la oración, gracias al poder del Espíritu Santo que obra a través de la oración. La gloria y la alabanza sea para ti esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Doy un aplauso al Señor esta mañana. A Dios sea la gloria.